Fabián fue al baile con la amante del brazo, convencido de que su esposa estaba destrozada en casa. Jamás imaginó que Lucía entraría esa misma noche del brazo del hombre más poderoso del país. —¿Estás nervioso? —susurró Valeria, acomodándose el vestido. Fabián sonrió. —¿Nervioso? Nunca en la vida se había sentido tan seguro de sí mismo. Entraron al salón del Teatro Colón como si hubieran pertenecido a ese lugar desde siempre. Luces de cristal por todas partes, mesas cubiertas de manteles blancos, meseros con guantes circulando con bandejas de champaña. —Miren quién llegó —murmuró alguien cerca de la entrada. Fabián abrió camino entre los invitados con la mano firme en la cintura de Valeria. Sonreía para todos lados, saludaba con esa confianza de quien sabe que lo están mirando y que le gusta mucho. Dos mujeres junto a la columna intercambiaron miradas. Un hombre de traje gris desvió la cara. —Estás espectacular con ese vestido —dijo Fabián en voz lo suficientemente alta para que se escuchara. Valeria sonrió. Sostuvo la copa con elegancia estudiada. Al fondo, un grupo de empresarios lo llamó por su nombre. Él se acercó, animado, dejando a Valeria de lado unos minutos. Ella se quedó quieta, radiante, mirando el salón, como si fuera reina de algo. Nadie allí sabía que 3 semanas antes, Fabián había firmado el divorcio en la mesa de una notaría con una sonrisa en la cara, que le había dicho a Lucía frente a los abogados, con voz calmada y cruel: «No te vas a llevar nada de aquí». Él lo creía de verdad. Pidió más champaña, brindó, se rió fuerte de un chiste que ni siquiera era gracioso. Fabián. La voz llegó baja, distinta, urgente. Era Marcelo, un conocido del círculo empresarial. Tenía el rostro cerrado, demasiado serio para hacer un baile. Fabián frunció el ceño. ¿Qué pasó? Marcelo se inclinó, le dijo algo al oído. La copa de champaña se detuvo en el aire. Fabián giró la cabeza lentamente hacia la escalinata principal del salón, y allí, bajando cada escalón con calma, con vestido burdeos y sonrisa tranquila, estaba Lucía. A su lado, de traje oscuro con la banda del cargo en el pecho, el gobernador Eduardo Ferrer sostenía su brazo con naturalidad, como quien lo hace desde hace años. El salón entero empezó a girar hacia la escalinata. Fabián sintió la champaña amargarle en la garganta. ¿Cómo conocía Lucía al gobernador así? ¿Qué estaba haciendo ella allí? El perfume le llegó antes que ella. Era el mismo que Lucía usaba en todos los eventos importantes. Esa fragancia específica, floral y discreta, que Fabián le había regalado en su primer aniversario de casados. Lo reconoció antes siquiera de girar el rostro, y fue ahí que todo le volvió de golpe. Al principio era fácil amar a Lucía. Fabián recordó la primera vez que ella lo llevó a cenar con su familia. El padre, don Antonio, hombre de pocas palabras pero mucho peso en el Estado, miró a Fabián por un largo rato antes de darle la mano. —¿Sabes lo que tienes entre manos? —preguntó. Fabián dijo que sí. Mintió. Lucía en aquella época reía con facilidad. Tenía una agenda llena de contactos que Fabián fue usando poco a poco, sin que ella notara cuánto dependía de eso. Ella abrió puertas, hizo presentaciones, se dio su propio apellido como pase en reuniones que él jamás habría conseguido solo. Y Fabián fue creciendo, se fue haciendo más grande, hasta que creyó que ya no necesitaba la puerta. La traición no fue un momento. Fue una decisión tomada lentamente, a lo largo de meses. Lucía encontró el primer mensaje de Valeria un domingo por la mañana, mientras Fabián dormía. Se quedó sentada al borde de la cama casi 1 hora sin poder moverse. Cuando él despertó, ella preguntó con voz firme: «¿Quién es esa mujer?». Fabián no lo negó, no se enojó. Simplemente dijo con una calma que dolió más que cualquier grito: «Lucía, tú ya sabías que esto no estaba funcionando». Como si la culpa fuera de ella. Como si 8 años de matrimonio fueran un contrato vencido.
Doña Sonia, su madre, se enteró esa misma semana. Llamó furiosa. ¿Vas a dejar que ese hombre te devore, hija? Lucía no respondió. Se quedó en la línea escuchando a su madre hablar, mirando por la ventana del apartamento que pronto dejaría de ser suyo. El tercer recuerdo fue el más corto y el más importante. La noche que salió de la casa, con una maleta pequeña y los documentos que había guardado con cuidado los últimos 3 meses, el celular le sonó. Un número que reconoció al instante, un nombre que no esperaba, Eduardo Ferrer. Amigo de su padre, padrino de bautizo de don Antonio. Un hombre que había desaparecido de su vida después de que su padre murió, pero que nunca borró su número. Laura me contó lo que está pasando, dijo él. Supe que saliste de la casa. ¿Necesitas ayuda? Lucía se quedó quieta en el pasillo del edificio, maleta en mano, los ojos vidriosos. Todavía no, respondió, pero voy a necesitarla pronto. El ruido del salón trajo de vuelta a Fabián. Aplausos. Alguien estaba aplaudiendo cerca de la escalinata. Las conversaciones se habían detenido. Parpadeó. Lucía ya estaba en el último escalón, con la cabeza en alto, el brazo entrelazado con el del gobernador. Y lo peor, ella ni siquiera estaba mirando a Fabián, miraba al frente, sonriéndole a toda la sala como quien vuelve a casa. 3 semanas antes del baile, Lucía despertó en el apartamento alquilado, miró al techo blanco y respiró hondo. Tenía 2 opciones: quedarse acostada esperando que la vida pasara, o levantarse y hacer algo. Se levantó. La primera visita fue para Claudia, que había sido su amiga por casi 10 años. Trabajaban juntas en un programa social antes de que Fabián le pidiera enfocarse en la familia. Lucía llamó. Claudia atendió con esa voz de quien se sorprende, pero intenta disimular. Acordaron un café. Al llegar, Claudia la abrazó con cuidado. Preguntó cómo estaba con ese tono de médico. Lucía pidió directo. Quería volver a trabajar en el programa. Tenía experiencia, conocía a los socios, podía contribuir de verdad. Claudia jugueteó con el vaso un rato. Lucía, la situación se puso un poco delicada. ¿Delicada cómo? Fabián habló con la gente del consejo. Dijo algunas cosas. Lucía sintió el estómago apretarse. ¿Qué cosas? Claudia no terminó la frase. Cambió de tema, pidió la cuenta antes de tiempo. Lucía salió del café con las manos ligeramente temblorosas. Fabián había llegado antes que ella. A todos lados. Él había llegado antes. Intentó con 2 puertas más esa semana. Una excompañera de universidad que trabajaba en un evento benéfico grande y necesitaba coordinación. Y un contacto del sector cultural al que ella había ayudado personalmente a concretar un patrocinio 2 años atrás. Ambos fueron educados, amables, y ambos le dijeron que, por ahora, no había espacio. El primero ni siquiera respondió el segundo mensaje de WhatsApp. Lucía volvió al apartamento y se quedó frente a la ventana por un largo rato. No estaba pidiendo un favor, intentaba trabajar con lo que era suyo por derecho, y aún así parecía que había una mano invisible cerrando cada puerta antes de que ella llegara. Esa mano tenía nombre. El jueves de esa semana, el abogado de Fabián se comunicó. El mensaje era formal, frío, e informaba que Fabián había cancelado la tarjeta corporativa vinculada a su nombre, bloqueado el acceso a la cuenta conjunta que todavía estaba en proceso de división y solicitado que desocupara el apartamento que la oficina de él había pagado por un mes como gesto de buena voluntad. Lucía lo leyó 3 veces. Después llamó a su propio abogado. ¿Él puede hacer eso? Parte de eso sí. La cuenta conjunta dependerá del juez, pero la tarjeta corporativa era de la empresa de él, así que... ¿Y el apartamento? Un breve silencio. Tienes 15 días más. Colgó sin responder. Agendó una reunión con el abogado para esa misma tarde. Llegó puntual, con los documentos organizados en una carpeta que había armado con cuidado.
Mostró todo: los 8 años de contribución indirecta al negocio, los contratos que ella había concretado con la red de contactos de su padre, los eventos que había organizado con dinero de su familia antes de que Fabián tuviera capital propio. El abogado revisó todo con atención. Después la miró. Lucía, esto es relevante, pero la oficina de él tiene 5 abogados trabajando en este proceso. Va a ser una batalla larga. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 años, tal vez más. Lucía levantó la barbilla. Está bien. Salió de la reunión con pasos firmes. Esperó a entrar al ascensor. Esperó a que se cerraran las puertas. Solo entonces apoyó la cabeza contra la pared de metal frío y cerró los ojos por 10 segundos. 3 años. Con 15 días de apartamento, sin ingresos, sin red, con Fabián quemando su nombre en cada esquina de la ciudad. Salió del edificio, entró al carro y se quedó quieta sin encender el motor. Fue esa noche cuando la duda llegó de verdad. No el tipo de duda que aparece rápido y se va, el tipo que se sienta a tu lado y se queda. Lucía miró el celular casi 1 hora. Tenía el número de Eduardo Ferrer guardado desde aquella noche en que salió de la casa. Él había dicho que podía ayudar. Pero llamar a un gobernador para resolver un problema personal, usar la memoria de su padre de esa forma. Doña Sonia siempre decía que Lucía tenía un problema para pedir ayuda. Prefieres hundirte sola que nadar con el brazo de alguien, le decía su madre, con esa voz medio brava, medio cariñosa. Eso no es fortaleza, hija, eso es orgullo mal puesto. Lucía recordó eso y casi se ríe, casi. Después vino el otro pensamiento, el más pesado. ¿Y si Fabián tenía razón? No sobre la traición, no sobre el abandono, sino sobre ella, sobre lo que era sin él cerca. Había pasado 8 años en un matrimonio donde alguien tomaba todas las decisiones importantes. Había dejado que su propio proyecto de vida se archivara mientras cuidaba el proyecto de vida de él. Se había acostumbrado a que la presentaran como la esposa de Fabián, en eventos que ella ayudaba a construir. Sin él, ¿qué era Lucía en realidad? Se quedó con esa pregunta un rato. Sintió el peso de ella. Y entonces recordó a su padre. Don Antonio había construido todo desde cero, sin herencias, sin padrino, sin atajos. Llegó a una ciudad sin conocer a nadie, abrió su primer negocio en una sala minúscula y fue ladrillo por ladrillo. Al final de su vida, era un hombre que cuando entraba a un lugar, las conversaciones cambiaban de tono. Y antes de morir, él había mirado a Lucía y dicho algo que ella solo entendió ahora, esa noche, en ese apartamento pequeño. Tú tienes todo lo que necesitas, solo que todavía no has tenido que usarlo. Lucía se quedó callada un rato más. Después desbloqueó el celular. Abrió los contactos. Bajó hasta el nombre de Eduardo Ferrer. Se quedó mirando el número y marcó. Fue en una cena benéfica, una semana antes del baile. Lucía había sido invitada por una conocida del sector cultural, alguien que todavía no había sido contaminada por la versión de Fabián. El evento era en un restaurante elegante en el centro, 50 invitados, mesa larga, ese tipo de cenas donde todos fingen que están allí por la causa, pero en realidad están allí para que los vean. Lucía llegó sola, con vestido azul marino, el cabello recogido, simple, discreta. Fue saludando a la gente con calma, buscando su lugar en la mesa. Por un momento, pensó que la noche sería tranquila. Entonces, la puerta del restaurante se abrió. Fabián entró con Valeria del brazo, de traje, sonriendo como alguien que compró el lugar. Conversó con el organizador del evento por 2 minutos, soltó una carcajada fuerte y luego barrió el salón con la mirada hasta encontrar a Lucía. La sonrisa no desapareció, se quedó, solo cambió de tipo. Él se acercó hacia ella con Valeria pegada al brazo, como si se aproximara a una conocida cualquiera.
Lucía. ¡Qué sorpresa! La voz era buena, cordial, proyectada para que se escuchara. No sabía que ibas a estar aquí. Me invitaron, respondió ella cortante. Fabián se giró hacia Valeria con una sonrisa leve. Amor, ella es Lucía, mi ex. Hizo una pausa de un segundo. Pobrecita, está pasando por un momento difícil. Valeria inclinó la cabeza con una pena falsa y ensayada. ¡Ay, qué pena! Dos mujeres en la mesa escucharon. Una de ellas bajó la mirada hacia el plato. La otra se quedó mirando, demasiado curiosa para disimular. Lucía sostuvo el tenedor con más fuerza de la que necesitaba. No respondió. Respiró. Mantuvo el rostro calmado. Fabián y Valeria fueron a sentarse al otro lado de la mesa. La conversación volvió a fluir, pero algo había cambiado en el aire del salón, una incomodidad silenciosa que todos sentían, pero nadie nombraba. Valeria esperó a que sirvieran el primer plato. Comenzó bajito, como quien conversa, un comentario sobre el centro de la mesa, una pregunta inocente sobre el evento, y entonces, con esa habilidad específica de quien practica la crueldad con método, fue acercándose al tema. Fabián me contó que tenían un apartamento hermoso en el Nogal, dijo, en voz suficientemente alta. Qué pena tener que dejarlo. Risas contenidas de dos hombres cerca de ella. Lucía levantó los ojos. Yo salí por decisión propia. Claro, dijo Valeria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una mujer al lado de Valeria, amiga antigua de Fabián, se unió a la conversación con una voz dulce y venenosa. Lucía, ¿dónde estás viviendo ahora? La pregunta quedó suspendida en la mesa. Todos la escucharon. Algunos fingían que no. Fabián cortaba la carne sin mirar, como quien no tiene nada que ver con lo que está pasando. Estoy en un apartamento en el centro, respondió Lucía con frialdad. ¿Ah? ¿Alquilado? La mujer puso cara de preocupación. Dios, esta transición debe ser tan difícil. Otra mirada intercambiada, una risa ahogada en la esquina. Lucía sintió el calor subirle por el cuello, no de vergüenza, de rabia. La rabia específica de quien se da cuenta de que la están picando lentamente, en público, y cada picadura está calculada para que la víctima parezca exagerada si reacciona. Se quedó callada, por ahora. El momento llegó con el postre. Fabián estaba hablando de un proyecto nuevo, animado, gesticulando con la copa en la mano. Los hombres alrededor escuchaban con admiración. Alguien preguntó cómo había conseguido el contrato principal, y Fabián dijo, sin pestañear, networking, siempre he sido bueno en eso. Lucía dejó la cuchara en la mesa. Networking. La voz salió calmada, clara, sin rabia aparente. Interesante. El silencio fue inmediato. Miró directo a Fabián. Solo para aclararle a la gente aquí, el primer contrato grande que cerraste fue con Corporación Alba, que era socio de mi padre desde hace 20 años. Yo hice la presentación. Yo organicé la cena. Yo escribí la propuesta contigo. Pequeña pausa. Networking, ¿no? La mesa quedó en silencio por 3 segundos enteros. Alguien cerca de la ventana dejó de masticar. Fabián sonrió. Una sonrisa lenta, calculada. El tipo de sonrisa de quien ya preparó la respuesta antes de recibir el golpe. Lucía siempre fue muy celosa de su propio apellido, dijo, mirando a toda la mesa como si estuviera explicando a una niña frente a adultos. Qué pena, ¿no? Familia buena, pero ella nunca pudo salir de la sombra de su padre, siempre necesitando recordar que don Antonio era alguien, porque por sí sola. Dejó la frase en el aire, no la terminó. No hizo falta, alguien se rió, bajito pero se rió. La mujer al lado de Valeria se tapó la boca con la mano. Un hombre de gafas miró al plato con una sonrisa que intentaba esconder. Lucía abrió la boca, la cerró. El padre. Él había usado a su padre. El postre terminó. La gente fue levantándose, formando grupitos, continuando las conversaciones de pie.
Lucía se quedó en la silla un momento, respiró. Después se levantó, tomó su bolso y fue hacia Fabián, directo, sin rodeos. «Fabián, necesito decirte algo». Él se giró, sorprendido por la forma de acercarse. Valeria estaba a 2 pasos escuchando. «Puedes usar mi apellido, puedes usar la memoria de mi padre, puedes hacer lo que quieras en estas cenas». Su voz estaba baja, firme, sin temblor. «Pero tú y yo sabemos lo que pasó en realidad, y en algún momento los demás también lo van a saber». Por 3 segundos algo pasó por el rostro de Fabián. Una sombra rápida, casi miedo. Entonces se giró hacia el lado, donde había 3 personas más escuchando, y dijo en voz alta, con un aire de cansancio teatral: «Gente, disculpen, ella está pasando por un proceso emocional muy serio desde la separación. Su abogado de hecho le recomendó acompañamiento». Bajó la voz con falsa delicadeza. «No es fácil aceptar cuando un matrimonio no funcionó». Valeria posó la mano en su brazo con cuidado de escena. Una mujer que Lucía apenas conocía murmuró algo a otra. Un hombre se alejó discretamente. Lucía se quedó de pie en medio de toda esa gente y se dio cuenta de que no había nada más que decir. Cualquier palabra que saliera ahora confirmaría lo que Fabián había sembrado. Cualquier reacción se convertiría en prueba de la inestabilidad que él había inventado. Era una trampa sin salida, del tipo que solo funciona porque la víctima todavía intenta defenderse con honestidad en un ambiente donde la honestidad ya perdió. Tomó su bolso, caminó hacia la salida. No corrió, no lloró, no miró atrás, pero cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de ella y el aire frío de la calle le golpeó el rostro, se detuvo. Se quedó parada en la acera, en la oscuridad, sola. Y por primera vez desde que todo había comenzado, una voz dentro de ella susurró bajito lo que no quería escuchar. «Tal vez él tenga razón. Tal vez no seas nada sin el nombre de tu padre». Lucía se quedó en el carro por 40 minutos sin encender el motor. No estaba llorando. Había pasado la etapa del llanto. Era algo diferente, más pesado que el llanto. Era ese cansancio que viene de abajo, del tipo que no se va con una buena noche de sueño. Se quedó mirando el tablero oscuro, las manos en el regazo y pensó: ¿para qué? ¿Para qué pelear contra un hombre que ya había llegado a todos lados antes que ella? ¿Para qué intentar reconstruir una reputación en una ciudad donde él ya había contado su versión a todos los que importaban? ¿Para qué gastar los próximos 3 años en un proceso judicial que iba a drenar lo que aún le quedaba de energía, de dinero, de salud? Tenía 41 años. Podría empezar de nuevo en otra ciudad, tomar sus cosas, cerrar esta página y simplemente irse. Era la opción más sensata. Cualquier persona de afuera viendo la situación diría eso. Lucía apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Y entonces escuchó la voz de su madre. No de verdad, claro. Pero la escuchó de esa forma en que uno escucha cuando conoce a alguien lo suficientemente profundo. ¿Te vas a ir y él se queda con todo, Lucía? ¿Con el nombre de tu padre también? Abrió los ojos. Se quedó mirando el techo del carro. El nombre de su padre. Eso era lo que dolía de verdad. No el apartamento, no el dinero, ni siquiera el matrimonio en sí. Era el hecho de que Fabián había usado a don Antonio como escalón, había construido un imperio sobre puertas que su padre había abierto, y ahora estaba en cenas elegantes contando la historia como si lo hubiera hecho todo solo, mientras usaba el propio entierro de su suegro como argumento de networking. Lucía sintió algo cambiar en su pecho. No era rabia exactamente, era una decisión. Encendió el carro, volvió al apartamento, entró directo a la habitación, abrió el armario y sacó la caja que había traído de la casa cuando se fue. Una caja de cartón con documentos, fotos, contratos antiguos, cosas que Fabián no había pedido porque no sabía que existían. Llamó a Eduardo Ferrer a las 10:40 de un jueves. Él atendió al segundo tono.
Tenía que llamar antes, dijo ella, sin preámbulo. Me demoré más de lo que debía. No te demoraste, respondió Eduardo, con esa voz calmada de quien tiene 70 años y ya ha visto muchas cosas. Llamaste cuando estabas lista. Acordaron encontrarse 2 días después. Desayuno, discreto, en un lugar fuera del circuito habitual de Bogotá. Pero antes de colgar, Lucía mencionó la caja. Tengo unos documentos aquí, contratos que ayudé a concretar en los primeros años de la empresa de Fabián. Actas de reuniones donde aparece mi nombre. Correspondencias con los socios de mi padre antes de cualquier sociedad formal. Creo que hay cosas relevantes. Breve silencio del otro lado. Lucía. La voz del gobernador se puso un poco más seria. ¿Sabías que el nombre de tu empresa, esa que se desmembró antes del divorcio, aparece en 2 contratos con el Estado que están siendo investigados? Ella se detuvo. Mi empresa, el nombre de ella. Fabián firmó como representante legal después de que tú salieras de la sociedad. Pausa. ¿Tú firmaste la salida de la sociedad voluntariamente? Lucía fue hacia la caja. Sacó una carpeta. La abrió. Allí en medio, doblada a la mitad como si fuera irrelevante, estaba una hoja que un abogado había puesto en una pila grande de documentos del divorcio. Ella la había firmado sin leer. Un día de mucho llanto y poca lucidez. La leyó ahora y entendió todo. Fabián no solo había traicionado el matrimonio, había usado su salida de la sociedad para deshacerse de responsabilidades que eran de él, y había puesto el nombre de ella cerca de contratos que él sabía que estaban sucios. Eduardo, dijo ella, con la voz más firme de lo que esperaba, cuéntame todo lo que sabes. El desayuno fue en un lugar pequeño en La Calera, 40 minutos fuera de Bogotá, sin asesores, sin guardias visibles, sin nada que llamara la atención. Eduardo Ferrer llegó en un carro común, con camisa sencilla, 5 minutos antes que ella. Lucía lo reconoció de la última vez que se habían visto, en el entierro de su padre, hace 7 años. Él había envejecido bien, de la forma en que envejece quien duerme con la conciencia tranquila. Se levantó cuando ella entró. Le acercó la silla. «Tienes la cara de Antonio», dijo. Ella no supo si reír o llorar. Se quedó en el medio. Se sentaron. Pidieron café. Y Eduardo comenzó a hablar con esa objetividad de quien no tiene tiempo que perder y respeta la inteligencia de quien tiene enfrente. Tu padre y yo nos conocimos hace 43 años. Él me ayudó en una época en que yo no tenía nada, y yo nunca olvidé eso. Cuando él murió, perdí contacto con ustedes por un descuido mío, una falla que lamento. La miró directo. Cuando supe lo que Fabián estaba haciendo y lo que había puesto cerca de tu nombre, decidí que no me iba a quedar quieto. Lucía puso la carpeta sobre la mesa. Entonces vamos a trabajar. Eduardo abrió una sonrisa discreta, el tipo de sonrisa de quien esperaba exactamente esa respuesta. Estuvieron 2 horas y media en ese café. Lucía mostró todo, los contratos originales, las actas, las correspondencias. Eduardo escuchó, anotó, hizo preguntas precisas. Ninguna pregunta era simple. Era el tipo de preguntas que solo quien entiende del tema hace. Al final, cerró el cuaderno y dijo, «No eres solo víctima en esta historia, Lucía. Eres testigo. Y un testigo con documentos es otra cosa. ¿Qué necesitas de mí?» «Paciencia», respondió, «y el baile del próximo sábado». A la mañana siguiente, Eduardo envió un mensaje con un archivo adjunto. Lucía lo abrió sentada al borde de la cama, todavía en pijama, café en mano. Era un informe, interno, confidencial, con el encabezado de una comisión de fiscalización del Estado. Se tomó 10 minutos leyendo, releyendo, volviendo a pasajes que no quería creer. Fabián había cerrado 2 contratos con proveedores vinculados al Estado,
usando como garantía una empresa que estaba nominalmente a nombre de Lucía, incluso después de que ella había salido de la sociedad. El documento de salida que ella había firmado sin leer tenía una cláusula que Fabián había insertado con un abogado de mala fe, una ventana de 90 días, donde su nombre aún podía ser usado como representación en contratos ya en curso. Él había aprovechado esa ventana. Firmó 2 contratos en los últimos 60 días de esa ventana, contratos sobrevalorados con proveedores fantasma que estaban siendo investigados discretamente desde hacía 4 meses. Si la investigación salía a la luz sin que Lucía se posicionara, su nombre aparecía como socia activa en ese periodo. Podía ser arrastrada junto con él. Fabián sabía eso. Lo había calculado. La rabia que Lucía sintió no fue del tipo que grita, fue del tipo que enfría. Esa rabia de hielo que hace que la mente se aclare, no que se nuble. Llamó a Eduardo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto salga a la luz de todas formas? 30 días, tal vez menos. Entonces el baile es perfecto. Era lo que pensaba, dijo él, pero todavía necesitamos una cosa. La prueba que faltaba estaba con Claudio, el asesor de confianza de Eduardo. Se encontraron en la tarde del miércoles, en una sala discreta en el centro. Claudio tenía 60 años, cabello completamente blanco, y esa forma de hablar despacio que o es sabiduría o es rodeo. En su caso, era sabiduría. Abrió la computadora y le mostró a Lucía un correo electrónico. Era una correspondencia entre Fabián y el abogado que había insertado la cláusula en el documento de salida de la sociedad. El mensaje era de 3 meses antes de la firma. Fabián preguntaba, con todas las letras, si era posible mantener el nombre de Lucía vinculado a los contratos en curso sin que ella tuviera que firmar nada nuevo. El abogado respondía que sí, siempre que el documento de salida se redactara de determinada forma. Fabián respondía, perfecto. ¿Ella va a firmar sin leer? Déjalo en mis manos. Lucía se quedó mirando la pantalla por un largo rato. Claudio cerró la computadora con cuidado. Este correo salió del servidor corporativo de su empresa. Llegó por una fuente que prefiere no identificarse, pero que está dispuesta a confirmar la autenticidad si es necesario. ¿Eso es suficiente?, preguntó Lucía. Eduardo, que estaba sentado en la esquina escuchando, respondió antes que Claudio. Con los documentos que trajiste, con este correo, y con mi declaración sobre el origen de los contactos que hicieron posibles los primeros contratos de su empresa, hizo una pausa. Es más que suficiente. El plan tomó forma esa tarde. El baile del Estado era el evento más fotografiado del año en Bogotá. Prensa presente, políticos, empresarios, todo el círculo social que Fabián había conquistado en los últimos años. Era el escenario perfecto, no por humillación, sino por visibilidad. Lo que se dijera allí no podía ser enterrado después. Lucía elegiría el momento. Eduardo entraría con ella. Las pruebas estarían en las manos correctas antes del inicio del evento. Una cosa, dijo Lucía antes de salir. No quiero que esto parezca una trampa vengativa. Eduardo la miró con una expresión que mezclaba respeto y sorpresa. ¿Qué quieres que parezca? La verdad, respondió. Solo la verdad. El viernes por la noche, víspera del baile, el celular de Lucía sonó. Era Claudio. La voz estaba diferente, tensa. Tenemos un problema. Lucía dejó de moverse. ¿Qué? Fabián canceló la confirmación de asistencia al baile hoy en la tarde. Su asesor llamó al ceremonial diciendo que tiene un compromiso de última hora en Medellín. El silencio duró 2 segundos. ¿Sospechó de algo?, preguntó Lucía. No lo sé. Puede ser coincidencia. Puede que no. Ella se quedó de pie en medio del apartamento, vestido burdeos ya colgado en la puerta de la habitación, zapatos en la caja al lado de la cama. ¿Y ahora?,
Claudio dudó. Eduardo tiene una idea, pero es arriesgada. Dime. Va a llamar personalmente a Fabián, lo va a invitar en nombre del gobierno del Estado, como gesto de reconocimiento empresarial. Un pretexto formal lo suficientemente fuerte para ser difícil de rechazar sin parecer descortés. Lucía pensó por 3 segundos. Fabián no rechaza una invitación de un gobernador, dijo. Su ego no se lo permite. Eso mismo pensaba Eduardo. La llamada se hizo a las 9 de la noche de ese viernes. Lucía se quedó en la otra línea, en silencio, esperando que Claudio regresara. A las 9:20 llegó el mensaje. 2 palabras. Confirmó. Lucía soltó el aire lentamente. Miró el vestido colgado en la puerta. Miró el par de zapatos. Después se fue a dormir, porque mañana era día de entrar por la escalinata. Lucía despertó a las 6 de la mañana del sábado con esa sensación extraña de quien durmió bien pero sabe que el día va a ser pesado. Se quedó en la cama 5 minutos, no pensando en nada específico, solo respirando. Después se levantó, hizo café y abrió el cuaderno donde había anotado cada detalle de lo que necesitaba pasar ese día. Lo leyó todo 2 veces, cerró el cuaderno, lo guardó. A las 9 de la mañana, Claudio llegó al apartamento con una carpeta nueva. Dentro de ella, 3 copias de cada documento. Una para Lucía, una para Eduardo, una para ser entregada al responsable de la Comisión de Fiscalización del Estado antes del inicio del baile. Esa última copia no podía llegar demasiado tarde ni demasiado temprano. El timing lo era todo. El doctor Marcos confirmó que va a recibir el sobre a las 7 de la noche, antes del cóctel de apertura, dijo Claudio poniendo las copias sobre la mesa de la cocina. Él sabe qué hacer con esto. ¿Lo sabe? Eduardo habló personalmente con él ayer. Pausa. Marcos no le tiene simpatía a Fabián desde el 2020. Hay una historia antigua entre ellos. Va a hacer lo que hay que hacer. Lucía asintió con la cabeza. ¿Y Patricia? Patricia era la segunda testigo, exempleada de la empresa de Fabián, despedida sin justa causa 8 meses atrás, que había presenciado reuniones donde los contratos irregulares se discutían abiertamente. Había aceptado declarar formalmente, si era necesario, y aparecer en el baile como invitada de Eduardo para confirmar personalmente lo que sabía. Claudio no respondió de inmediato. Lucía levantó los ojos de la carpeta. Claudio. Ella llamó anoche, dijo con cuidado. Tiene miedo. Dijo que el abogado de la empresa se comunicó con ella la semana pasada. No sabe cómo se enteraron de que ella estaba involucrada. Dijo que necesita pensarlo mejor. Lucía cerró la carpeta lentamente. Se quedó en silencio un momento. ¿Desistió? No desistió, pero no confirmó que va a aparecer. Era el tipo de problema que deshace planes. Patricia no era indispensable. Los documentos y el correo eran suficientes por sí solos, pero su presencia le daba al momento una dimensión humana que el papel impreso no puede replicar. Era la diferencia entre una acusación y un testimonio. Lucía caminó por la cocina unos minutos, pensando. Pásame su número. Lucía, si llamas y ella siente presión, puede echarse para atrás definitivamente. No voy a presionarla. Se detuvo. Yo ya fui ella. Sé lo que está sintiendo ahora. Claudio le pasó el número sin más argumentos. Lucía llamó a las 10:15 de la mañana. Patricia atendió al tercer tono, con una voz que ya cargaba una disculpa antes de cualquier palabra. Patricia, no te estoy llamando para convencerte de nada, dijo Lucía de entrada. No me debes nada, no me conoces, y entiendo que tienes tu vida, tu miedo y tus razones. Silencio del otro lado. Pero quiero contarte algo que me pasó a mí. Puede que cambie algo, puede que no, está bien de todas formas. Y Lucía contó.
Contó sobre el documento que había firmado sin leer, sobre la cláusula que Fabián había insertado, sobre el correo donde él escribió con todas las letras que ella iba a firmar sin leer. Cuando terminó, el silencio duró unos 10 segundos. «Él te hizo eso a ti también», dijo Patricia. No era una pregunta. «Sí». Más silencio. «Aparezco a las 7:30», dijo Patricia. «Mándame la dirección del lugar de entrada». Lucía colgó. Se quedó quieta con el celular en la mano por un segundo. Claudio, que había escuchado todo del otro lado de la cocina, solo asintió con la cabeza. El resto de la tarde fue de preparación silenciosa. Lucía pasó 2 horas ensayando mentalmente cómo iba a comportarse. No lo que iba a decir, Eduardo se encargaría de la parte formal, sino cómo iba a entrar, cómo iba a estar de pie, dónde iba a mirar cuando el nombre de Fabián fuera pronunciado en ese salón. A las 4 de la tarde, Eduardo envió un mensaje corto. «Documentos entregados. Marcos confirmó recepción. Estamos listos». A las 6:40, Claudio llegó de nuevo al apartamento para recoger a Lucía. Ella ya estaba lista. Vestido burdeos, tacón lo suficientemente bajo para moverse bien, el cabello suelto por primera vez en semanas. Claudio se quedó quieto en la puerta por un segundo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo. Ella no respondió. Tomó su bolso, apagó la luz de la sala y salió. En el camino al Teatro Colón, el carro de Eduardo ya estaba a 2 cuadras de distancia, esperando para entrar juntos. Claudio manejaba en silencio. Lucía miraba por la ventana, las manos quietas en el regazo. Cuando el edificio iluminado apareció allá adelante, respiró hondo una vez, solo una vez, y enderezó la postura. Fabián estaba en el centro del salón a las 8 de la noche, cuando el mundo todavía le pertenecía. Traje azul oscuro, corbata burdeos, Valeria de vestido dorado a su lado. Circulaba entre los grupos con esa soltura de quien se siente en casa en cualquier lugar donde haya dinero y cámara. Saludaba por su nombre, recordaba detalles, reía en el momento justo. Era bueno en eso, siempre lo fue. Un empresario del sector construcción lo detuvo cerca de la mesa de aperitivos. Hablaron de un contrato nuevo, de una oportunidad en el interior del país. Fabián escuchó con atención, asintió con la cabeza. Dijo que agendaban una reunión la semana siguiente. El hombre se fue satisfecho. Valeria se acercó con 2 copas. ¿Emocionado? Siempre. Tomó la copa sin quitar los ojos del salón. Este evento es el tipo de cosa que define quién es quién en esta ciudad. Ella sonrió. Se apoyó ligeramente en su hombro. Un fotógrafo de la columna social pidió una foto. Fabián posó con naturalidad, brazo en la cintura de Valeria, sonrisa calibrada. El flash disparó 2 veces. Cerca de la entrada, un grupo de concejales lo llamó. Él fue animado, con esa energía de quien está exactamente donde quiere estar. Habló de política económica con opinión firme. Habló de proyectos con números en la punta de la lengua. Alguien comentó sobre los rumores de investigación que involucraban a algunos proveedores del Estado. Fabián no pestañeó. Rumores es lo que no falta en esta ciudad. Quien tiene documentación limpia no pierde el sueño por eso. Risas de aprobación a su alrededor. Levantó ligeramente la copa como quien brinda por su propia certeza y bebió. Eran las 8:20. Fabián estaba en la cima, seguro, intocable, exactamente como había planeado estar esa noche. No sabía que faltaban 10 minutos. El murmullo comenzó cerca de la escalinata. Primero fue un sonido difuso, ese rumor de salón que cambia de tono sin que nadie pueda identificar exactamente cuándo. Después, las cabezas empezaron a girar, lento, como dominó. Fabián notó que algo había cambiado antes de entender qué. Lo sintió en el cuerpo, esa sensación de cuando la temperatura de un ambiente baja de repente. Giró y vio a Lucía bajando la escalinata
con Eduardo Ferrer. Bajaban despacio, con esa calma de quien no tiene prisa porque ya ganó antes de llegar. El gobernador con traje oscuro, la banda en el pecho, postura de quien gobierna un estado. Lucía con vestido burdeos, cabello suelto, mirando al frente. El salón fue abriéndoles camino. No fue un gesto coordinado, fue instintivo. La gente simplemente retrocedió un paso, como se hace cuando algo importante se está moviendo en tu dirección. Fabián se quedó quieto con la copa en la mano. Valeria le tocó el brazo. Él no sintió. Eduardo llegó al centro del salón, saludó a 2 o 3 presentes con la naturalidad de quien conoce a todos, y luego pidió discretamente al maestro de ceremonias el micrófono. El hombre se lo entregó sin dudar. Gobernador pide micrófono, recibe micrófono. Buenas noches a todos. La voz de Eduardo era grave, pausada, del tipo que hace que la gente deje de masticar. Disculpen la interrupción del programa. Voy a tomar solo unos minutos de su atención y les pido que escuchen porque lo que voy a decir es relevante para mucha gente aquí. El silencio se instaló rápido. Algunos de ustedes conocen a Lucía Drummond, hija de Antonio Drummond, que por más de 30 años fue una de las referencias de integridad en el sector empresarial de este estado. Pausa. En los últimos meses, su nombre fue vinculado a contratos irregulares con proveedores del gobierno, contratos que ella nunca firmó, nunca aprobó y nunca supo que existían. Fabián dio un paso adelante. Esto es un absurdo. La voz salió más alta de lo que pretendía. Hizo girar cabezas. Eduardo giró el rostro hacia él con calma. Fabián, vas a tener la oportunidad de hablar, pero ahora estoy hablando yo. Giró hacia el salón nuevamente. Tenemos aquí el documento de salida societaria firmado por Lucía, que contiene una cláusula insertada sin su conocimiento, manteniendo su nombre como representante legal por 90 días después de la firma. Claudio se acercó con una carpeta. Entregó 2 copias a personas específicas en la platea, calculadas de antemano. Tenemos también una correspondencia electrónica entre el señor Fabián y el abogado responsable de la inserción de esa cláusula, fechada 3 meses antes de la firma, donde el propio señor Fabián confirma en sus palabras que ella, cito aquí, va a firmar sin leer. El murmullo comenzó bajo y fue creciendo rápido. Fabián abrió la boca. Ese correo fue adulterado. Cualquiera puede... Tenemos el servidor de origen verificado, dijo Eduardo sin elevar la voz, y tenemos una segunda testigo. Patricia entró por el pasillo lateral con pasos firmes. Se detuvo junto a Lucía. No dijo nada todavía, solo se quedó de pie, mirando a Fabián. Él la reconoció al instante. La copa de champaña descendió lentamente en su mano. Por primera vez esa noche, la sonrisa de Fabián no volvió. El silencio duró tal vez 3 segundos. Después el salón entero comenzó a hablar al mismo tiempo. No fue una explosión. Fue ese tipo de reacción que empieza en murmullo y va creciendo como agua calentándose, despacio, hasta hervir. Primero los más cercanos a la escena, que escucharon cada palabra con claridad. Después, los que estaban más atrás, que recibieron la información filtrada por quienes estaban adelante y reaccionaron a lo que entendieron. Después, los que no entendieron nada todavía, pero sintieron que algo grave había sucedido y querían saber qué. Cerca de la ventana, doña Casia, esposa de un diputado estatal que había recomendado a Fabián para 2 eventos de ese año, se inclinó hacia su marido y dijo algo que hizo que el hombre frunciera el ceño con fuerza. En una mesa al fondo, un empresario del sector inmobiliario tomó su celular, no para llamar, solo para tenerlo en la mano, como reflejo de quien necesita hacer algo y todavía no sabe qué. El fotógrafo de la columna social, que había tomado foto de Fabián y Valeria 40 minutos antes, cambió la cámara de posición. Giró el foco hacia Lucía. 2 concejales que se habían reído de los chistes de Fabián más temprano
dieron 2 pasos discretos hacia atrás, alejándose sin que pareciera intencional. Valeria se quedó quieta al lado de Fabián unos segundos. Después dio un paso lateral, después otro, hasta que había 1 metro de distancia entre los dos, y ella estaba mirando al suelo. El asesor que había acompañado a Fabián al evento se movió lentamente hacia la salida sin llamar la atención, como quien va al baño y no regresa. Cerca de la escalinata, una mujer mayor que había conocido personalmente a don Antonio Drummond se acercó a Lucía. No dijo nada, solo puso la mano en su brazo por un segundo. Lucía no sonrió, solo asintió con la cabeza. Eduardo observaba todo con esa expresión de quien no está sorprendido por ninguna reacción, porque ya calculó cada una de ellas. Fabián intentó moverse, intentó acercarse a un grupo de empresarios que todavía estaban procesando la información. El grupo se cerró ligeramente, ese cierre sutil de quien no bloquea, pero tampoco abre espacio. Él se detuvo, se quedó de pie en medio del salón con la copa vacía en la mano. Y entonces Patricia habló. No usó micrófono, no hizo falta. El salón estaba lo suficientemente silencioso. Yo estuve presente en 2 reuniones donde se discutieron esos contratos, dijo con voz firme, mirando directo a Fabián. En ninguna de ellas se mencionó el nombre de Lucía como participante. En ambas, el señor Fabián firmó como único responsable. El murmullo volvió. Más alto esta vez, Fabián señaló con el dedo hacia Patricia. Tú fuiste despedida con justa causa y estás aquí por venganza. Eso es todo lo que... Su despido fue sin justa causa, dijo Eduardo en el micrófono, tranquilo. Tenemos el finiquito. El salón explotó en voces. Fabián se quedó quieto unos 3 segundos que parecieron mucho más largos. Después tomó la peor decisión posible. Avanzó hacia Lucía. No llegó a tocarla. Claudio estaba a 2 pasos y se movió antes, pero el gesto fue suficiente. El salón entero lo vio. El fotógrafo lo registró. 2 personas sacaron el celular para grabar. No vas a destruir lo que yo construí, dijo Fabián, con una voz baja y controlada que pretendía ser amenaza, pero sonó a desesperación. No tienes idea de lo que soy capaz. Lucía lo miró un momento. No con rabia, no con miedo, con esa expresión de quien reconoce a alguien que alguna vez fue importante y se da cuenta, finalmente, de que ya no es nada. Sé exactamente de lo que eres capaz, Fabián, dijo. Por eso guardé todo. Él abrió la boca, la cerró. Eduardo se acercó a él con calma. Fabián, hay 2 personas de la Comisión de Fiscalización esperando afuera. Necesitan hablar contigo esta noche. Fabián giró la cara. Cerca de la entrada del salón, 2 hombres de traje oscuro lo observaban con esa postura específica de quien tiene autoridad y no necesita demostrarla. Reconoció a uno de ellos. El doctor Marcos. La copa se le cayó de la mano sin que se diera cuenta. El vidrio se hizo añicos en el mármol. El ruido cortó el aire. Nadie se agachó a recoger los pedazos. Valeria ya había desaparecido del salón. Nadie supo exactamente cuándo se fue. Simplemente ya no estaba allí. Los aliados que Fabián había cultivado por años con cenas, favores y sonrisas calculadas se quedaron en la posición donde estaban, observando. Ninguno se movió hacia él. Ninguno dijo una palabra en su defensa. Eran personas de interés, no de lealtad. Y el interés acababa de cambiar de dirección. Fabián caminó hacia la salida con los 2 hombres a cada lado. No fue esposado, no fue empujado, solo fue acompañado, que es la versión adulta y pública del mismo destino. En la puerta giró la cara una última vez. Miró el salón. A toda esa gente que alguna vez se había reído de sus chistes, aceptado sus invitaciones, usado su nombre como referencia. Nadie devolvió la mirada. Salió. La puerta se cerró. El salón quedó en silencio unos 2, 3 segundos. Después, la vida volvió,
Conversaciones retomadas, copas levantadas, el maestro de ceremonias regresando al micrófono con esa voz de quien necesita normalizar lo que acaba de pasar. Lucía se quedó quieta donde estaba. No sonrió, no lloró. No hizo ningún gesto de victoria porque no había victoria que celebrar. Solo había un peso que había sido puesto en el suelo después de mucho tiempo de cargarlo. Eduardo se acercó a ella. Se quedó en silencio un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Ella pensó la pregunta de verdad antes de responder. Estoy, dijo. Y era verdad. Lucía salió del Teatro Colón a las 10 y algo de la noche. No salió corriendo. No salió con prisa de nada. Se quedó unos 20 minutos después de que Fabián se fue, recibiendo saludos de personas que se acercaron con esa mezcla de respeto genuino y curiosidad que viene cuando alguien hace algo que los demás querían ver pasar, pero no tuvieron el valor de hacer. Eduardo la abrazó brevemente antes de ser llamado por sus asesores. «Tu padre está en paz», dijo bajito, y se fue antes de que ella tuviera que responder. Patricia se despidió con un apretón de manos que duró un segundo más de lo normal. No hizo falta ninguna palabra. Claudio fue el último. Dijo que se comunicaría la semana siguiente con los próximos pasos del proceso formal, y desapareció discretamente como había llegado. Lucía tomó su bolso, bajó los escalones de la entrada principal y se detuvo en la acera. El mismo aire frío de siempre, la misma ciudad de siempre, todo igual, ella diferente. Se quedó quieta un minuto mirando el movimiento de la calle allá abajo, carros pasando, una pareja caminando de la mano, un guardia de seguridad fumando en la esquina del edificio de al lado. Pidió un carro por la aplicación. Esperó sentada en el asiento de atrás, sin abrir el celular, sin escuchar música, sin hacer nada. Solo mirando por la ventana mientras Bogotá pasaba afuera, iluminada e indiferente, como toda ciudad grande, es para quien acaba de atravesar algo enorme que el mundo alrededor no sabe qué pasó. Cuando llegó al apartamento, se quitó los zapatos en la entrada, colgó el vestido con cuidado, se lavó la cara y se fue a dormir. Durmió más de 8 horas seguidas por primera vez en meses. 3 semanas después, el nombre de Fabián apareció en una columna local en un texto corto, sin foto, que informaba su separación de 2 contratos públicos durante una investigación en curso. La oficina había emitido un comunicado negando irregularidades. Su abogado había pedido plazo. El comunicado tenía 3 párrafos y sonaba como el tipo de texto que se escribe cuando no hay mucho más que decir. Lucía lo leyó una vez, cerró el celular, no lo volvió a leer. Esa misma semana, un martes por la tarde, el teléfono sonó con un número de Medellín que ella no reconoció. Atendió sin expectativas. Era la directora de un instituto de desarrollo regional vinculado a una de las fundaciones privadas más grandes del país. Habían recibido la recomendación del nombre de Lucía por una fuente que prefirió no identificarse, pero que describió su trayectoria con los contactos del sector, su experiencia en articulación institucional y el historial de su padre como referencia. La mujer fue directa, había un puesto de coordinación estratégica, presencia en Bogotá con viajes mensuales, buena remuneración, autonomía real, un proyecto con principio, medio y fin definidos. ¿Te interesaría conversar?, preguntó la mujer. Lucía se quedó en silencio exactamente 2 segundos. No el silencio de quien duda, el silencio de quien saborea el momento antes de responder. Sí, dijo, y lo dijo con una ligereza que no sabía que todavía tenía. El encuentro ocurrió por casualidad, como las cosas que todavía necesitan pasar suelen hacer. Era una mañana de sábado, mercado del barrio, ese tipo de lugar pequeño donde encuentras a quien no quieres encontrar, porque la ciudad, en el fondo, es más pequeña de lo que parece. Lucía estaba en la fila de la caja con una canasta de frutas cuando escuchó una voz familiar.
Valeria estaba 2 personas adelante, con el cabello recogido, sin maquillaje, con una expresión de quien está pasando por una mala racha y trata de no demostrarlo. Sola, sin el vestido dorado, sin el salón iluminado. Solo ella y una compra de mercado como cualquier persona. Cuando se giró y reconoció a Lucía, su rostro se congeló. Ese congelamiento de quien espera lo peor. Lucía la miró un segundo, pensó en todo lo que podría decir, en todo lo que tendría derecho a decir. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. El tipo de gesto que no es simpatía pero tampoco es crueldad, es solo reconocimiento. Tú existes, yo existo, la vida sigue. Valeria se quedó sin reacción un momento. Después se giró de nuevo hacia la caja. Lucía puso las frutas en la banda y miró al frente. Había llegado al mercado queriendo comprar mango y guayaba. Salió con mango, guayaba y la certeza de que había, finalmente, terminado de atravesar. Esta historia me atrapó de una forma que no esperaba. No fue el giro en el baile, no fue la caída de Fabián, fue esa escena en el mercado la que se quedó en mi cabeza. Porque es fácil ser fuerte cuando todo el salón te está mirando. Lo difícil es ser quien decidiste ser cuando no hay nadie mirando. Vi a Lucía perder todo lo que creía que tenía, y entonces descubrir que lo que realmente tenía nunca había sido el apartamento, ni el apellido del marido, ni la posición social. Era algo que nadie pudo quitarle porque ni siquiera sabían dónde estaba. Eso me eriza la piel, porque creo que la mayoría de nosotros ya se ha quedado en esa acera oscura después de una cena que no debió pasar, preguntándose si sirve para algo. Y la historia de Lucía me recuerda que el silencio que viene después no siempre es el final. A veces es solo el lugar donde la persona decide quién va a ser de ahora en adelante. Si esta historia te emocionó de alguna forma, si sentiste ese nudo en el pecho en algún momento, dale like ahora. Es la forma más simple de decirme que voy por buen camino, y para mí significa mucho. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, leo todos, y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien se toma un momento para comentar. Quiero saber de dónde viene cada persona que sigue estas historias. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Cada nueva suscripción es lo que me da el ánimo y la certeza para seguir en esta jornada. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.